siempre es un bolleré el programa, pero hoy el programa empieza a partir de una equivocación. Porque el miércoles presentaba su libro María Eugenia Yegros. Y decía a las 17 horas, no, 19 horas. Y yo me fui a las 19 horas en punto, llego, me siento y no había nadie. Y le digo, le miro a Miguel Ángel Fernández, Chacho, el poeta Chacho Fernández, estaba ahí elegante con su bastón, y me dice, ya sé para qué venís, para lo de María Eugenia venís. Acaba de terminar. Me dice. Solamente en el Paraguay, nunca en el Paraguay yo pude llegar a un lugar que la invitación era para una hora y empezó el evento una hora antes. Y gracias a esa equivocación, a ese error, así es la contemporaneidad, nosotros estamos acá hablando hoy de escritoras de barrio. A partir de esta experiencia chacú que hacen ellos, que hacen un convenio entre Corrientes y Asunción sobre escritoras de ambos lados, de ambos lugares, de ambas ciudades y sus alrededores. Nosotros estamos acá para acompañarle como esta tarde con María Olga Bisocolán, Ida de los Ríos, María Eugenia Yegros y Raquel Fernández Casabianca. Y de fondo tenemos una hermosa vista de la ciudad, de la bahía, desde el legendario edificio Colón 1. En la azotea del legendario, ahí Colón 1 tenemos esa vista hermosa que da a la chacarita de María Olga Bisocolán. Así es, ¿verdad? Buenas tardes, sí, realmente es una vista muy, muy conocida porque yo nací en Punta Canapá, viví ahí siempre y si bien después cuando me casé me mudé a Paraguarí, venía siempre porque continué en la facultad, entonces siempre la casa de mamá, que está en la calle México número 2, pero tiene salida sobre Comuneros, que es la parte de Punta Canapá. Bueno, y todo el mundo nos reuníamos ahí, los que venían de Paraguarí, los de casa, entonces mamá siempre decía, como México no hay dos. Así que para mí Punta Canapá y la Chacarita está en mi corazón Es siempre. genial, como México 2, no hay Como, dos. La calle México número 2. así es. Bueno, después cambiaron los números de las calles, cambiaron lamentablemente los números Se de las... mantiene, Esa el se nuestro se mantiene. mantiene, por suerte. Históricamente, con la historia de la casa que era el Liberato Rojas, después del general Bisocolán, y esa casa y la casa de Rosicrán, Narciso Recolmán, que después compra el general Bisocolán, y hoy es el rincón de Bisoca. El Así es. agujero de Bisoca. El agujero de Bisoca. Así es. Desde donde, les cuento, y de donde el doctor Guille Sequera quitó una foto de la cocina. Tal vez ni sepa que esa era la casa de Rosicrán, mucha gente. Y esa era la cocina de Rosicrán, con una vista a la bahía impresionante de la casa esa casa restaurada. O sea, actualizada, yo diría, ¿verdad? Sí, actualizar. Realmente a mí esa actualización no me Yo gusta sé, mucho, ¿verdad? No yo me sé. gusta mucho porque se tocó. Hubiera preferido que continúe así como cuando estaba Rubén. Desapareció la terraza, que era donde él estaba todos los días ahí. Él tenía su departamento. ¿Quién le dio ese nombre de agujero? Rubén, Domingo Coronel, que eran muy amigos, Mingo. actuaban en teatro y siempre terminaban ahí en la casa. Y Rubén era una persona que no tenía muebles en su casa. Tenía una hamaca, un colchón en el suelo, un somier en el suelo y después una mesa, estantes, sí, libros por todos lados porque era un lector empedernido. Tal es así que cuando una época trabajaba bastante bien porque trabajó para la Universidad Paul Hawking que le había contratado, tenía un buen sueldo, entonces le dije yo, Rubén, le dijo, dame, te voy a hacer arreglar te voy a hacer una pequeña cocinita. Y me dice, ¿y qué para qué? Y yo para que tengas más comodidad, y él con su peculiaridad siempre, pero qué puta, yo me voy a contar, me voy a poner me voy a clavar en una cocina, me decía. Porque las vecinas, fue un malcriado hasta morir. Las vecinas La eran chacarita, la vecina. las vecinas de ahí de Punta Canapá, sabía que a Rubén le gustaba el tallarín, una le hacía el tallarín, otra le hacía el cocido, la otra le lavaba su ropa en en el famoso pozo comunista que estaba ahí en el bajo del Hotel Terraza. Entonces, cuando él falleció, Ticio Escobar,
escribió un artículo muy lindo y contó eso, porque una vez que él le tocó ir junto a Rubén, dice, escuché unas conversaciones así raras de vecinos que estaban discutiendo, no, me toca a mí, hoy Rubén va a comer acá porque yo le hice empanada casera. Y la otra se discutía y comienza a contar esa historia. Qué genial, ¿verdad? Ida, acá tenemos con María Olga Isocolán, tenemos horas para hablar, o con Ida, o con Malu y su historia y de su mamá que está por cumplir 100 años y todavía trabaja. Y con con Raquel Fernández Casabianca, la historia, hablando del pozo comunista, hablando de su papá también, el papá de Raquel Fernández Casabianca y su historia. Yo conocí esa historia de esos apresamientos y compañía en los años 80. Así es. Hola, hola, ¿qué tal, Raquel? Un gusto estar aquí. Bueno, Raquel representa al barrio Las Mercedes. Sí. María Olga a la Chacarita. Y de los ríos, hoy a Recoleta. Y Malu, María Eugenia Yegros, Malu para los cercanos, al barrio San Roque, pero también al imaginario barrio San José también. San José. Que están luchando ahora por independizarse de San Roque. Yo toda la vida creí que estaba en el San José. Después un día me dijo, no, es el distrito de San Roque. Bueno, Yo te así dije. que ya no sé. Bueno, bueno, y Ida estás hoy taciturna. No, pero es que no tuve la No oportunidad tiene, hasta bueno, ahora. ahí el micrófono más cerca. Sí, no tuve nomás la oportunidad. Ida, vos, la verdad que cuando hablo con Ida, estoy frente a una viajante de barrio. Sí, realmente. Y Yo con el barrio Recoleta, a pesar de que vivo ahí hace más de 40 años en este barrio, uno se identifica mucho más con los barrios que habitó en su niñez y en su adolescencia, porque es la etapa que uno construye amistades en un barrio, sobre todo si hay gente de su edad, de verdad, de su generación. Y en mi barrio de infancia y adolescencia me hice de muchísimas amigas, amigos, y es el barrio San Roque. Ese yo considero mi barrio en el sentido de que ahí pasé esos años en que uno hasta tiene más tiempo de sentarse en un lugar, de hacer amigos, de conversar. A pesar de que ya llevo muchísimos años más viviendo en Recoleta, empecé a vivir ahí en la época que uno trabaja todo el día, que sale mucho de la casa, que no tiene tiempo de alternar con los vecinos, ¿verdad? Entonces para mí, hablo de mi barrio y es San Roque. pero tenés una historia muy particular en Recoleta por tu casamiento. Esa historia es novelesca. No, la historia de mi casamiento realmente no tiene que ver con la iglesia de la Recoleta porque me casé ahí, ¿verdad? Pero me casé el Día de Todos los Muertos, elegí ese día por razones muy particulares, ¿verdad? Y no podía casarme ahí porque la iglesia estaba ocupada todo el día en la misa de los difuntos. Entonces me casé en Los Oblatos. Y te preguntó el padre por qué, asustado, ¿por qué qué hoy? decide usted casarse el Día de los Santos Difuntos? Así fue la pregunta. Y yo le dije, porque ese día cumple años mi marido, y mi novio era todavía, sí, ¿verdad? Y yo sé que él se olvida siempre de mi cumpleaños, de los aniversarios, de todo. Y sabía que se iba a olvidar de nuestro aniversario de casamiento y que yo iba a estar de cara larga todo el día. Entonces decidí casarme el día de su cumpleaños, el 2 de noviembre. O sea que, no sé por qué, pero hoy está más parecida que nunca a Eda. Y bueno, Increíble. la sangre no es agua. Así es. Ahí levanta un poquito más tu micrófono ahí. Ahí. Bueno, bueno, cada una tiene una historia, escribe cada una de ellas, tiene todo que ver con el tema de su entorno, del barrio. Esa es la idea de este Bolleré esta tarde, señora, acá que está viendo el programa, esta tarde, en nuevo horario, de 14 a 16, que es el horario que cuando empezamos hace 4 años. Y el 21 de marzo va a ser 4 años que estamos escribiendo ininterrumpidamente. Empezamos con Bea Bocio a escribir en el diario de los domingos cuando hubo el cambio del diario. Y Bea quedó por el camino y yo creo que voy a jubilarme el 21 de marzo porque ya de escribir tanto, durante 300 artículos de domingo y inventar historia, porque esto es como le diría un Bolleré. Malu, contanos tu historia de tu entorno, tus recuerdos. Ah, sí. Mi barrio era fabuloso.
yo sobre Eligio Ayala, y cuando llegaba a carnaval, jugábamos carnaval, la guerra de los yegros contra los moyoli, que tenían en la esquina de Curupaytí, el frente estaba sobre Mariscal López y la parte de atrás Eligio Ayala. No había Corposana, o sea, esa. Entonces papá compraba un tanque de agua, y los moyoli también. Y empezaba la guerra de agua entre las dos pandillas. Pero fue un barrio hermoso, con muchos amigos. Era una época que había mucha gente de la misma edad, así como decía Ida, entonces teníamos muchos amigos. Y tal es así, de que pasa el tiempo, yo llego a los 14 años y formamos un club, el Club 05 se llamaba. Vinieron mis compañeras de colegio, los chicos del San José, más eran del San José, no tanto del Inter, y bueno, y formamos un club. Allí recibíamos en mi casa era la sede social. Mi papá, el gerente que nos cuidaba. Empezaba a las 3 de la tarde y a las 7 ya cada nena a su casa. Así era nuestra época. Y tenemos hermosos recuerdos. Yo te puedo mostrar varias fotos. Traje mi libro, escribí un libro sobre eso, recordando todas esas épocas. Claro, y también el libro de tu bisabuelo. Ah, sí. Tu Y bisabuelo. hace poco lancé el libro de mi bisabuelo, un inmigrante italiano, que llega a Asunción en la guerra del 70, en el Poné, por favor, 69. mostrá un poquito ¿Así? Ahí. Acá, poné acá, ahí, por ahí. Acá, Ahí está. En la guerra del 70. Sí. O sea, que tal es así que yo tengo el documento, él llega en el 69. Y en el 69 ya se casa con una italiana, Ruffinelli. Tengo el acta de matrimonio hecho que retiré de la curia, que está perfectamente escrito en unos libros maravillosos que tiene la curia, bien conservado con esa caligrafía de antes, y tengo acá y tengo la fotografía dentro del libro. Hay mucha historia. La casa de ella, yo recuerdo tu casa, antigua casa, con la casa del corredor, el corredor en la casa en el fondo, el caserón Paraguay, la escalera hasta alta que te llevaba al corredor ese desde la calle. Tengo mis recuerdos, vagos recuerdos de niño de esa casa que pude entrar. Hoy ya no está la casa, lamentablemente. Claro. Después se fue reformando, ¿verdad? Se hizo una casa de 5 pisos, que creo que era la única casa de Sí. pisos de Asunción, más o menos, que ya hizo mi papá mucho tiempo atrás. Y bueno, y ahí se excavó para hacer la cochera, porque el terreno era muy alto con respecto a la calle Eligio Ayala. Entonces se excavó para poner los salones, en aquel entonces la cochera, ahora salones comerciales. Pero increíble cuando mamá cuenta la historia, cómo llegan ellos a ese lugar después de la Guerra Grande. Es increíble. Sí. Mi mamá, que va a cumplir 100 años ahora, me cuenta las historias de cómo fue, y tal es así de que ella hasta ahora, o sea, le contaba a su tía abuela, a sus tías que eran residentas, que fueron tras el Mariscal, y a ella no la puedo invitar a ir a las playas del Brasil, porque hasta ahora le tiene resentimiento, porque en su mente quedó cuando atacaban los brasileros y era el grito de Oucambá. Entonces todas corrían y se escondían en los montes en todas partes. Entonces ese sentimiento le transmitió a mi mamá, y hasta ahora ella el Oucambá y se le paran los pelos. Increíble, ¿verdad? Bueno, y el barrio más nuevo de todos estos barrios es el barrio Las Mercedes, el barrio donde la hija de Ida tiene un trabajo espectacular que yo todavía no pude tener en mi mano, sobre los chalets del barrio Las Mercedes. Sí, si te puedo dar una extensión sobre lo que acabas de decir, es una tesis de facultad para recibirse de arquitecta. Ella tomó el tema del chalet como un tipo de vivienda que sustituyó a las viviendas del centro en el proceso de migración hacia el este. Empezaron a surgir barrios hacia el este, ¿verdad? Y uno de los barrios que prácticamente nació con la tipología de chalet fue Las Mercedes. Entonces ella hizo la investigación y se centró en ese barrio y en los chalets de Las Mercedes. Claro, después los italianizantes Totalmente y la casa chorizo apareció el chalet. Totalmente, porque el chalet tiene otras influencias. Claro, y es más la practicidad y todo tipo de cosas. No, tiene influencias del cine, por ejemplo. Del cine, porque las viviendas que se veían en el cine eran viviendas
con un jardín delante, con un jardín. Y el chalet se adaptó al Paraguay con algunos artificios como la galería, que en los chalets originales no existían, ¿verdad? Pero de alguna manera era una nueva tipología en los 40. Es un chalecito paraguayo. Sí, paraguayo, así mismo. Así sí. como el Art Deco paraguayo también. Claro, tiene los ingredientes. Bueno, y acá ustedes, Charlen, acá mi estimada Raquel Fernández Casabianca, viven en una de esas casas que no sé de qué año, una casa bastante antigua, es la casa de Raquel. En realidad mi abuela fue la primera pobladora de el barrio Las Mercedes. Tal es así que cuando la iglesia nueva, que es la que está ahora sobre Padre Cardoso, tuvo una nueva imagen de la Virgen de las Mercedes y a ella le dieron la primitiva y construyó un oratorio en el patio de nuestra casa y la tuvo ahí hasta su muerte. Luego la llevaron a la Virgen y tiene una capillita dentro de la iglesia de las Mercedes. Y qué decir, recuerdos de mi abuela que tenía 3 lotes. En uno vivió ella hasta morir, el otro le dio a mi papá, que es donde se quedó Liz. Yo vivía ahí hasta los 28 años. Me casé, tuve mis 3 primeros hijos ahí. Y si pudiera hablar ese jardín, esa escalerita, es un chalet. Pero cuando mi mamá se mudó, dice que mi abuelita le tuvo pena, le dijo, te vas a un suburbio, era todo tierra. Pero ya existía el Deportivo Alemán, que era una piscina donde iban ya a bañarse ellos, y luego ya se quedó súper lindo y era el patio de nuestra casa más o menos. Luego tenía otro terreno que vendió después mi abuela, y entonces se quedaron 2 terrenos, se quedó para un primo y otro vive Liz, mi hermana. Bueno, 28 años ahí, todo el colegio, toda la facultad, me casé, tuve hijos y 1000 historias que escuché. Y no me voy a poder olvidar nunca. Y hasta ahora tengo amistades de ahí. Y quedaba cerca del colegio. Y usábamos el tranvía para ir. El tranvía usábamos el tranvía para ir porque era la única forma de comunicar ese barrio con el centro de la ciudad. Más cerca del micrófono. Sí, el tranvía es un elemento clave en el desarrollo de ese barrio. Porque era la única forma de comunicarse con el resto de la ciudad. Eso era una enorme propiedad que era ese médico, creo que era... Lambert Stewart. Sí. Y al final él se llamaba Stewart, la calle que es Padre Cardoso. Sí. Y después el señor don Lamberto, se le decía, quedó con una pequeña propiedad y era un señor que tenía una despensa, la famosa despensa, estaba lleno de despensas también. Eso era muy característico, salir a bañarse en los raudales, tener la barra de bicicleta con los vecinos. ¿Y el rowing? Y también existía las posterior. fiestas yo me iba al colegio caminando y le veía las Kovacevic, después estaban otras 3 hermanas también, más adelante la Logros Brown, y ahí y era bastante seguro, súper seguro. Era lo que era el centro antes también, tenía una calidad de vida interesante, poder caminar y a los lugares cercanos. Es lo que hice la pasada en el centro cuando me fui a la cochera de Doña Rosana de abajo y dejé mi auto ahí y empecé a caminar por toda la zona. A hacer mis cosas en el centro, caminando de un lugar a otro y no buscando lugar, no en auto. Acá hay una cantidad de mensajes ya para ustedes, les cuento. O sea, pueden escribirnos al 0984-970-970. Pero, ¿qué iba a decir María Eugenia ayer? Nada, que el tranvía era una institución. Pasaba por Mariscal López, que era la esquina de mi casa, y bueno... mamá se iba al centro y después a la vuelta ya le esperaba el tranvía para traerla de vuelta. El motorman le llamaba, bueno, Yupi la señora, y ahí ya se subía y venía de vuelta. O sea, era todo tan familiar. Motorman. Sí, las cosas que cuenta María Eugenia. María Eugenia fuimos compañeras en la Escuela Normal 2. Sí. Yo recuerdo que uno de los tantos eventos que hizo bailaste Tico Tico ni su... Parece que tengo como... si fuera ayer ese evento. Qué memoria. Sí, ese evento. Y sí, también el tranvía pasaba a una cuadra de la casa de papá, sobre Mépola. Esa casa de papá tiene la peculiaridad de tener 2 entradas. Una por México y la otra, el frente de la casa, por Comuneros, que es lo que corresponde a Punta Canapa. Entonces, también nosotros nos movilizábamos, yo entraba en el Nacional de Niñas,
iba siempre, bueno, iba caminando porque era cerca, pero después mis clases con Madame Boitenco, estudié 17 años con ella toda, justamente por eso nos mudamos de Paraguarí. Nos mudamos de Paraguarí para venir para las clases de danza. Claro, la historia de tu papá con el tema de Paraguarí es muy particular. Sí. ¿Por qué él se va a Paraguarí por el tema de la artillería, verdad? Así mismo es. Él, cuando terminaba la guerra, él vino en diciembre del 33 y después y se presenta al ejército, se ofrece como voluntario y en marzo ya estuvo en la guerra. Hasta terminar, y él siempre decidió venir al Paraguay porque en el colegio militar en Moscú enseñaron la historia de la guerra contra la Triple Alianza y conocía muchísimo, todos los militares que vinieron acá sabían eso. Entonces, y hacían un paralelismo que en la historia existían solamente 2 jefes que murieron sin entregar la bandera y sin rendirse. Y uno era el rey Leónidas, el rey de Esparta, con sus 300 espartanos, y el otro era Solano López en Cerro Corá. Eso todos los oficiales que estuvieron acá, que la gran mayoría de los que estuvieron, casi 70 rusos blancos en la guerra, sabían. Entonces él se presentó, venía de Praga, vivió 14 años, él cuando la Revolución Comunista salió, y caminó casi 3.000 kilómetros escondiéndose, porque si le agarraban era fusilado, porque él era oficial del ejército del zar. Entonces se escondía por los montes, así comía frutos silvestres, había campesinos que lo recibían en su casa, lo atendían, pero con mucho temor, porque si eran también descubiertos, eran fusilados todos los que le... Bueno, la cuestión que así, él salió en enero y en agosto llega a Praga, primero a Constantinopla, después de ahí se va y queda a Praga, 14 años vivió ahí. Él estudió ahí en la Universidad Carolina de Praga, se recibió de doctor en matemáticas y también tenía que recibirse en doctor en ciencias naturales, pero le faltaban materias que él ya había dado en Rusia, tenía que tener, y él no podía, lógicamente no le iban a enviar, entonces el doctorado no hizo. Y bueno, decidió venir al Paraguay y era especialista en seguro social. Llegó desde Buenos Aires al puerto de Asunción, ahí le contaron de un hotel que administraba un alemán, que era el Hotel Terraza, que está en la calle Caballero. Entonces él vino hasta ahí, como papá hablaba varios idiomas, manejaba muy bien el alemán. Vino y el señor, en este momento lastimosamente no anoté el nombre, pero tenía un nombre alemán muy difícil. Pero como era de Hamburgo, todo el barrio le decía Don Hamburgo y él aceptaba. Yo llegué así a conocerla a Don Hamburgo, era un señor elegante, siempre detrás, que era el que recibía. Hizo amistad con él y papá se quedó ahí. El paraguayo para poner apodo Sí, es... es una acotación sobre esa anécdota de ella. Es muy del paraguayo eso, porque había un señor francés que tenía una granja, o sea, tenía vacas lecheras, ¿verdad? Vendía leche. Y era un francés, Monsieur tal cosa, ¿verdad? Y los vecinos le llamaban Don Monsieur. Bueno, vino corte, esto está genial lo que está contando. Estamos acá, ustedes están escribiendo una historia que no está en los libros, eso que estás contando vos. Realmente me emociona mucho que cuentes todos estos detalles. Y también después del corte, Ida, María Eugenia y Raquel nos va a contar la historia de los primeros alumnos, una historia de los primeros alumnos de la Facultad de Ingeniería de Asunción. Pero después del corte, volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Escritoras de barrio. Todo esto surgió, como le decía, por una equivocación, por un equivocación de horario de una presentación del libro. Y yo ahí me senté solo y de repente ya hablé con María Olga. Después ya vino Raquel y empezamos a hablar de bueyes perdidos, vacas encontradas. Y eso es lo que hacemos acá nosotros. O sea, nosotros no queremos venir a hablar de una historia literal, acá queremos compartir una tarde, amenizar la tarde. Porque las historias, muchas están escritas y uno googleando encuentra, pero estas pequeñas, eso como dice Neri Farina, los subterfugios. En los subterfugios de las pequeñas historias ciudadanas están las grandes historias. Y bueno, estaba contando, hablando acá Raquel con María Olga del tema de los Ollé de Morville, ¿verdad? Estaba diciendo. Sí, ellos están, los Ollé de Morville están en la Asociación de Rusos, en la ARIDEP,
Hace poco falleció una de ellas y yo los recuerdo porque eran muy amigos de papá y eran los eternos, no sé si eran directores o profesores en el colegio internacional, Sí. Bueno, ahí está la foto de Ida, le puse a Ida con Publio, vecino del barrio Tacumbú. Sí. Y la foto de las imágenes del libro. Qué importante es escribir un libro. Porque yo hoy no necesité decirle, Ida, las fotos. No, yo agarré el libro, más allá del libro levanté las fotos para hoy. Esta historia tiene que ver mucho con la ciudad, tu historia teresiana de la ciudad. Sí, el libro se llama Memorias de una teresiana, pero digamos que ese nombre nació por el hecho de que el año que se publicó se cumplían, en primer lugar, los 100 años o los 101 años ya del Colegio Las Teresas, el colegio que yo estuve desde kinder hasta sexto curso, pero además era un poco no la historia de las teresianas. Muchas teresianas cuando leyeron el libro dijeron, es lindo, me gustó mucho, pero había poco de teresiana en ese libro y realmente hay un capítulo que hablo del colegio. Pero para mí el colegio es la memoria de mi juventud, de mi adolescencia, de mi barrio. Justamente el colegio es parte de la memoria del barrio, de los primeros amigos. Entonces le llamé Memorias de una teresiana porque todo lo que hablo tiene que ver más que con el colegio en sí, con el entorno del colegio, con el barrio San Roque, que era mi barrio, que yo me iba caminando al colegio, y con todos los acontecimientos de esa época, las procesiones, los desfiles, son cosas que quedan registradas en la memoria y son muy importantes, y eran muy importantes en una época que no teníamos otros acontecimientos. Eran pautas, fechas muy marcadas en las que teníamos alguna actividad. Y bueno, eso congregaba a toda la gente de la misma edad. Al haber un desfile estudiantil, al romper la fila, empezaba uno a hablar con los otros colegios, empezaba uno a relacionarse. En fin, hay siempre una tendencia a ¿cómo te diría?, a darle mucho valor a la nostalgia y a la memoria. A lo mejor no todo era tan lindo, ¿verdad? Pero está relacionado con una época linda de nuestra vida. Entonces, las brumas de la nostalgia ocultan un poco la parte mala que teníamos, como por ejemplo la dictadura feroz que teníamos, que había temas de los que no podíamos hablar, que no es solamente que no podíamos hablar, ni siquiera nos enterábamos. Raquel tuvo vivencias muy duras con respecto a su papá, que yo eso lo leí en su libro, pero nosotras nunca sabíamos el papá de quién estaba preso o el papá de quién era un político que cayó en desgracia, porque de eso no se hablaba. Era como que había que poner una tapa sobre todo lo que no convenía hablar. Vivíamos una ficción también. Ahora te pregunto algo, Ida, vos que sos pensadora, aparte arquitecta y pintora. Vos sí que ahora hay como una vuelta a la nostalgia más fuerte que antes. Y Pregunto. hay una vuelta a la nostalgia. Antes era más la idea, era más, ¿cómo te diría? La idea del progreso muy importante. Había que progresar, había que salir mucho de esa vida pueblerina que teníamos, esa vida, ¿cómo te diría? Así atrasada. Del excusado. ¿Verdad? Todas las cosas atrasadas. Pensábamos que teníamos que evolucionar hacia lo moderno y evolucionar con la tecnología sobre todo. Entonces, no pensábamos en el pasado, nosotros pensábamos más en el futuro. Por eso se destruyó toda la arquitectura en Asunción, todo el centro se destruyó por causa de que el paradigma era progresar. La modernidad. Tan es así que había un impuesto municipal para las casas que eran antiguas. Las que tenían más de 40 años pagaban el impuesto más alto. Entonces la gente no le daba valor a lo que tenía más de 40 años, había que demoler. Y ese fue el paradigma de la sociedad azucena de los años 60. Dentro de ese paradigma hubo buenos ejemplos como el Hotel Guaraní, que es un edificio respetuosísimo de su entorno, ¿verdad? O el CPB. Y el CPB que estaba lejos, pero digamos que en el centro, el Hotel Guaraní, a pesar de ser ultramoderno, era como un invitado bien educado en ese contexto del Banco Central de Paraguay, del Cine Victoria, de la Plaza. Tenía las plazas. Estaba bien acomodado, digamos. Y quiero agregar a la modernidad, a lo que está ahí en la zona todavía del barrio de Mercedes, recordar la casa Eaton, que fue la casa que hizo Saturnino de Brito. Sí, bueno, y Saturnino de Brito el que vino a dirigir. El Hotel Guaraní. Sí. Sí.
antes de hablar del Club de 05, me vino a la mente una historia que me permitas contar esta historia, que es inédita. Un día yo le pregunto a Eddie Jiménez, ¿por qué tu casa está así, que pareciera que era antigua? Porque en el año 59 o 60 pasó por su casa, por la calle, estaba su hermano Pitín Jiménez, que era de la guerra del Chaco, pasó Stroessner y le dijo, Jiménez, tu casa está muy vieja. Y le dijo, ese lunes agarró y quitó todas las molduras de la casa. Y vuelve Eddie Jiménez de estudiar en San Pablo y encuentra ahí desfigurada su casa. Sí, ese Esa era el increíble. paradigma, el progreso. Por eso que se hicieron todos esos edificios del Antelco, por ejemplo, con un lenguaje moderno que, te parece, si no tenía nada que ver con el Hotel Guaraní. En Ciudad Nueva era muy particular. Le dieron una especie de vestimenta, de maquillaje moderno a edificios hermosos de antes, ¿verdad? Sí, sí. O sea, se limpiaba toda la planta baja del centro. Sí. Le sacaban todas las molduras, todos los adornos. Entonces vos tenías un edificio hasta el primer piso, hasta ese techo. Moderno, y el entre siguiente, comillas. allá continuaban todos los rulos del edificio. Claro. Sí, por eso son joyas, por ejemplo, el edificio de la Farmacia Catedral, que mantiene hasta hoy su planta baja y su primer piso, donde la gente vivía arriba de sus negocios en el centro. Los comerciantes del centro, una gran cantidad vivían en los altos, en la planta alta, con balcones y... Bueno, era todo un lenguaje muy homogéneo y muy interesante que se perdió porque se pensó, nosotros, María Eugenia y yo éramos compañeras en la Facultad de Arquitectura, no escuchamos la palabra patrimonio durante nuestros 6 años de formación. Yo digo esto sinceramente, y el que me quiera discutir, le discuto. Yo la palabra patrimonio creo que escuché por primera vez después de estar recibida, porque no se valoraba, había una tendencia a modernizar todo. Mira, tenía un Laureano Pelayo García, gente así increíble que no escuchaste la palabra patrimonio muy fuerte. No, él era nuestro profesor en primer curso y era profesor de, digamos, de historia, ¿verdad? Sí. Pero no existía esa conciencia del patrimonio. Bueno, Eso ahora van a hablar las dos juntas, Sí. Ida y María Eugenia, sobre el Club 05. Bueno, Ella. este fue un momento muy lindo. O sea, Ida plasmó lanzamos 2 libros, ¿verdad? Cuando cumplimos 50 años de terminado el colegio. Entonces, Ida presentó sus memorias teresianas y yo mi vivencia del Club 05, que éramos los jóvenes que vivíamos en esa época, en la década del 60, con la dictadura. Como dijo Ida, no nos enterábamos de que existía. No podía venir, por ejemplo, la música de los Beatles, porque no llegaba acá ni una noticia, nada nuevo. De repente algunos compañeros, amigos que estudiaban en Buenos Aires, entonces nos traían los disquitos en chiquitito de los Beatles. Todo, no teníamos, no había los shopping, para estar bien elegante, mandabas comprar tus zapatos de Buenos Aires. Era muy provinciana la vida y seguía con las costumbres de los debut, que sigue hasta ahora, de los cumpleaños de 15, pero sencillos. No es como ahora, donde es muy rimbombante, son las fiestas y compite con las fiestas de Hollywood. Y sí, ahora eran todos los casamientos, eran dentro de las casas, la torta te hacía tu tía, la sopa paraguaya te hacía la vecina, era más simple la vida. No teníamos luego posibilidad de adquirir más cosas porque no teníamos apertura hacia afuera. Entonces, poco nada recibíamos de afuera. Y así nos desenvolvimos. Entonces nosotros, como no teníamos a dónde ir, no había club, no había pub, no había nada, no te podías ir a ningún lado, formamos nuestro club. Éramos jovencitos de 14, 15 años y ahí en mi casa era la sede social. El Club 05. El Club 05 y muchos ahora son todos médicos famosos, ingenieros famosos, mucha gente que fue ascendiendo. Otros se fueron del país. Mucha gente se fue del país, se fue a buscar mejores horizontes. Ya para estudiar y ya fueron contratados allá, fue una evasión de los cerebros importantes del Paraguay. Y así fue, pasamos lindo y te digo, no nos enterábamos de los presos, de las torturas, vivíamos en una burbuja. Estaba prohibido hablar de eso. Antes pues los mayores hablaban, entonces afuera los niños. No tienen que escuchar lo que hablan los mayores, por lo menos así era antes, lo que yo me acuerdo. Y se fue desarrollando así, fuimos viviendo en una burbuja sin saber qué pasaba alrededor.
Te hablo de gente de 14, Claro, 15 años. claro, no como ustedes tenían la suerte de tener, por ejemplo, tener un local que era tu casa, los del Charming Club del barrio Vista Alegre, antiguo Vista Alegre, que hoy es el barrio Petirosi, no tenían local. Se reunían en la plaza Sí, sí. Julio César Franco, ahí se reunían. Y justamente en el libro de Calito Zárate, yo no sabía que esa plaza era un diseño de Homero Duarte. Muchas plazas de Asunción que eran diseño de Homero Duarte, que muchas se fueron desvirtuando. La Plaza Ortiz Guerrero, que es la de mi barrio, ¿verdad? Esa era diseño de Homero Duarte, que es una plaza orgánica porque el arroyo pasa por el medio de la plaza. Y la otra batallón, no sé cómo se llama. Batallón 40 Batallón también es de 40. Homero Hay Duarte. varias plazas. Homero Duarte vivió poco tiempo en el Paraguay en esa época, pero hizo muchos trabajos muy interesantes. Esa del batallón 40, esa mandó a hacer mi papá cuando fue en la época de que subieron, al poco tiempo que subieron los febreristas, y él era director de parques y jardines. El barrio lo que se le opuso, cuenta mi mamá, yo era chica, y que el barrio no... Plaza Rara, no, pues, no, era no, Plaza Rara. No, sí, se lo Sí. pusieron todo y al final contra viento y marea hizo la plaza y se plantaron los arbolitos de naranjo. Y creo que es una de las plazas con más vida de Asunción. La Plaza Sí, Batallón porque 40. tiene un Este es un entorno, barrio tiene con mucha gente. todavía un entorno residencial. Las plazas mueren y se turizan cuando desaparecen las viviendas, Sí, sí. porque la vivienda es la que le da a un barrio vida. Cuando empieza a convertirse todo en negocio empiezan los vendedores ambulantes, o sea, la plaza se llena de otros habitantes y deja de ser una plaza de barrio y de los habitantes. Y Yo se va, ta- perdón, Sí. y se va convirtiendo ese barrio en departamentos. Entonces la gente no tiene ya su patio que tenía antes a donde distraerte. Ahora tenés que ir a la plaza, como en Buenos Aires. Todo el mundo se va a la plaza porque en su casa no tenés sol. Claro. Y hay que volver a la plaza. Si se Sí. quiere convertir el centro Sí. y vivir en altura, tiene que haber plaza. Pero cuéntenos a nosotros acá, a María Olga, a la audiencia, y a Raquel Fernández Casabianca, y a Los Ríos, y María Malu. María Malu. Me cuesta mucho, le digo, chico, tía Malu, pues María Eugenia Yegros. ¿Quiénes eran los compañeros amigos del Club 05, por ejemplo? Yo Ah. no estaba en el Club 05, por ¿Quién? ejemplo. Yo no estaba, yo no Pero formé era mi nunca amiga, parte. venía también. Claro, yo Era era una, amiga de era María una Eugenia. amiga del Club 05. Era amiga de Exactamente. María Eugenia, pero el Club 05 era muy interesante porque eran jóvenes que se identificaban, yo que lo veía más desde afuera, ¿verdad? Se identificaban hasta en la manera de vestir. Y llegaban juntos a las fiestas, llegaban juntos y bailaban Una todos. claque. Bailaban de una manera así muy característica de Ku Klux ellos. Klan. Y, no, eran muy festivos, digamos. Yo no sé por qué les asocio a ellos con lo que fue esa época de la música de Palito Leodán, ¿cómo se llamaba? Que era la eso? época. Sí, el club, ellos tenían El el Club del Club Clan. El Club del Clan. Y yo siempre les asocié a los del Club 05 con el Club del Clan porque eran las músicas de la época. Además, eran realmente un clan, ¿verdad? De chicas y muchachos que eran muy así festivos. Yo no era festiva. Pero Era hay bastante una cosa- más, sosegada. Entonces, ellos eran muy festivos, muy alegres, un grupo así llamativo, muy llamativo. Eso es lo que yo... Pero me algo acuerdo. muy, muy especial, porque éramos también muy valientes, diría yo. Pero porque no sabíamos de qué se trataba. El hijo del presidente de aquel entonces presenta su solicitud. Y nosotros le teníamos miedo, porque sabíamos de que era algo así. No sé por qué le teníamos miedo. Nosotros a todos le teníamos miedo a los militares, le teníamos miedo a la policía, a toda esa gente que no sabíamos quiénes eran, vamos a llamar. Era una gran nube así incorpórea. Entonces le rechazamos. No sé cómo nos animamos y nos fuimos todos presos. Pero le rechazamos y no le permitimos entrar a nuestro club. O sea, y había una solicitud porque había que... Sí, y votábamos, nos reuníamos todos. Le pusieron desde bolilla negra. Le pusimos la bolilla negra, no la aceptamos porque le teníamos miedo. Increíble. Así de sencillo. Bueno, Y yo era me- el hijo del dictador. Claro, pero tenía otros médicos, arquitectos, del grupo de usted, la facultad seguramente también. No, 14 años. Esa época éramos Colegio. chiquititos, Ah, teníamos 14 14, años. 15 14, años. 15 años. Sí. La época de los cumpleaños de 15 era. No, éramos chiquitos, eso es lo que te digo. ¿Y por qué, Porque era 05? 05? Justamente porque... Porque había un club 05 en Buenos Aires. Ah, Entonces de ahí, aparte empezamos con 5 amigos y fuimos formando y bueno. vos y me de vas a ahí acordar este tema en los 05, Ida, me vas a acordar de William Riquelme, y le preguntamos con Fátima Martini, ¿por qué buscaban 5 personas
¿por qué que necesitaban tener X personas para hacer los novísimos? Y porque yo vi, mi papá era representante de Panam y yo me viajaba como loco por todo el mundo. Llegué a Buenos Aires, le conocí a todo ese grupo de la investigación del arte de Buenos Aires y eran 5. Dije, yo tengo que armar un grupo de 5. Pero vos sabés que hay un grupo de arquitectos que es de más o menos de los años 70, 80, que es los Five Arquitectos de Nueva York, que por lo visto que es nomás Un número. un número que de alguna manera significa ya una élite, ¿verdad? Porque yo cuando he visto los Five, que los descubrí en la Facultad de Arquitectura, verán un libro, dije, bueno, por lo visto que el número 5 tiene mucho que ver con una élite especial. Habrá que ver qué, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? No sé. Bueno, pues eran 5. Y bueno, así como el 7 es un número sagrado, el 5 es un número de mundo. Y vos, Raquel, tenías tu clan. Ya, claro que Raquel es mucho menor que Claro, nosotras. ella es mi época. Sí. En realidad, teníamos nuestro grupo del colegio y con respecto a lo que no se podía hablar, nosotros en casa teníamos 2 discursos que nuestro papá estaba en el exterior, era abogado, mudas teníamos que estar, porque convivíamos, teníamos compañeros de colegio y de facultad que eran hijos de personas que estaban en el régimen. Entonces yo recién me pude dar cuenta de todo lo que tuve que callar cuando falleció mi padre. Entonces yo dije muchas veces que era una necesidad muy grande que tenía porque hay gente que me dijo, yo no sabía que vos tu papá era esto, yo no sabía nada. Tu papá era del Partido Comunista, ¿verdad? Él era comunista, era compañero del Partido Comunista con mi tío Luis Casabianca, el marido de Carmen Soler, y nosotros le visitábamos a él en el extranjero, a mi tío y a mi tía, y cuando estábamos aquí teníamos una vida así aparentemente normal, pero sabiendo que no podíamos hablar del tema. Porque él, desde que se casó con mi madre, estuvo preso o clandestino. Y por eso se llama Concebida la clandestinidad mi libro, porque fue en un encuentro clandestino a escondidas que mi mamá estuvieron junto a mis padres y yo fui concebida. Luego él ya cayó preso y yo le conocí a mi padre tras las rejas. Entonces yo eso, ¿a quién le iba a contar en aquel entonces? Que estábamos rodeados de personas que decían que era lo peor, era una escoria, era lo peor que nos podía pasar. Entonces nosotros, y eso yo me di cuenta con el tiempo que nos produjo muchos problemas, a mí sobre todo creo, porque era la más chica y le veía a mi mamá y me iba por todos lados con ellas, mis hermanas eran más grandes. Entonces en un punto todo eso me afectó muchísimo. Tuve un estrés postraumático, muchas cuestiones con las que tuve que convivir y tratar de sobrellevar. Me dejaron las secuelas, pero el saldo es que él regresó y pudimos reconstruir sin rencores hacia nadie, pudimos reconstruir una relación familiar a pesar de que ellos ya estaban separados. Y yo rescato eso, ¿verdad? Que mi mamá no era rencorosa y no nos hizo tampoco tener un odio. Sí, esto es lo que nos toca, tenemos que salir adelante. No era rencor hacia... Y siempre la injusticia, sí. Y escribís, fuiste la verdad que la escribana. terapia más grande de mi vida, o sea, uno de los regalos más grandes de mi vida, aparte de mi familia, de todo, fue haber conocido este taller donde yo pude empezar a canalizar mis emociones. Y de ahí es Ortiz que Guerrero, ¿verdad? No, del Club Centenario. Sí. Es literario. paradójico que la hija de un comunista se haya andado por el Colegio Internacional y todo lo demás. Por eso era una dualidad de vida. Yo le que pregunté, nosotros... ¿cómo la hija de un comunista entra en el Centenario tan Yo te en puedo contar esa internacional? historia. Es que mamá Me llamaba está la en ese atención. mundo y cuando él se va, ella vuelve a sus amistades, a Y lo frecuentar. que pasa, voy a intervenir un poco, la palabra comunista se demonizó nomás también demasiado. Si hacemos una analogía, una comparación en el tiempo, lo que era de la época de tu papá con lo que era la historia en Italia, los intelectuales más grandes que había en Italia eran comunistas. Un director de cine como Pasolini era comunista. Se pensaba confunde luego, mucho con el tema no. con el tema, como decían los Cristo Rey, como le decían los Cristo Rey, el brazo, como dice Nuria, el brazo armado de la Iglesia Católica. Y bueno, tiene estaba una palabra que hasta hoy está demonizada. Sí. Vamos a reconocer que se llama comunista a cualquiera que no sea fascista.
no se reconocen desde luego los grises intermedios. O que piensa hay distinto. entre uno y otro extremo, ¿verdad? Y también, Entonces, ahí y también era una época que el mundo estaba dividido en dos pedazos. Sí, ¿Eran la ellos época. o No, no? era ¿Eran Paraguay ellos? nomás. Era Todo la el Era mundo la era. Guerra Fría. Era la Guerra ellos, Fría. Eran ellos o eran ellos. Bueno, está Sí, está ahora. genial esta charla acá con la escritora de barrio, acá con María Olga, que es del barrio de Chacarita, que nuestra querida María Eugenia Malu Yegros, María del Malu. barrio María San José. San José. Ya es Chupé San José, que es Sí, barrio porque yo todavía creí que barrio era San José. Roque. Habría sido que fuera Pero San ustedes Roque. están luchando ahora por el independizarse de San Roque. No Ustedes. sé. Así dicen, no, pues el grupo este de María Glauser y compañía, que está, ese grupo que está sobre la calle Juan Salazar, ellos quieren ser barrio San José, porque están ligados a la... Y hay 250 barrios nombrados en Paraguay, en Asunción, no 70. La gente dice, soy del barrio tal, soy del barrio tal. No se siente identificado, como pasa con en Tacumbú también. El barrio Cristo Rey no existe más, hay un barrio imaginario. Pero la cosa Lo es que que pasa- una cosa son barrios, otra cosa son los distritos. Claro, no, Yo pero era el barrio. barrio San José, Claro. pero decía que pertenecía al distrito de San Roque. Pero no existe el barrio San José como nombre de Y barrio. claro que no. Eso es el barrio San en Roque, el pero imaginario. hay un imaginario que quieren recuperar ahora y que hacer... hay un trabajo que se hizo en los años, hace unos 5 años atrás. Perdón, ¿qué iba a decir? No, yo lo que iba a decir, que lo que pasó un poco es que se borraron los límites de los barrios. Antes los barrios estaban caracterizados por la iglesia, por un colegio, por una escuela, por los almacenes. Había elementos, o sea, había instituciones que identificaban al barrio, además de las viviendas, las canchitas, los clubes, pero esos límites se fueron borrando. Vamos a ir a un corte acá. Después Sí. le prometo a la gente, después del corte, la gente escribe acá al 0984-970-970. Les prometo leer los mensajes que hay acá después del corte. Estamos con María Malu Yegros, María Eugenia, me cuesta mucho, María Eugenia Yegros, Raquel Fernández Casabianca, María Olga Isocolán e Ida de los Ríos en estos cuadernos de barrio. Volvemos enseguida. Como todos los sábados, a partir de ahora, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, y todos los sábados, hacemos estos programas, estos viajes a historias, a pequeñas historias ciudadanas, pequeñas historias, a esas otras historias, minúsculas historias urbanas. Y bueno, acá estamos con María Olga Isocolán, que es del barrio Chacarita, y a los Ríos, que es del barrio Recoleta hoy, pero ya se siente más identificado en el barrio San Roque. María Eugenia Yegros, que es del barrio, ella del eje, del imaginario José. barrio San José, Sí. que están luchando. Unite al grupo del barrio San Los José. voy a buscar. María Glauser y compañía están ahí Ya. tratando de Ok, llegar a independizarse de San Roque. de San Roque. Y Raquel Fernández Casabianca, que es la Mercedes, estos viajes que hacemos todas las tardes. Por favor, pongan su nombre con los mensajes que envían. Ahí le mandan saludos a Beatriz Nissenbaum. Dice que es fantástico escucharle esta mezcla que hicimos acá, porque cada sábado trato de que sea algo distinto, ¿verdad? Y esa es la idea. Pocha Sabornián Tumino, que también es escritora, Pocha Sabornián Tumino de Cristaldo, que hace poesía erótica, y está en la antología de poesía erótica de Gloria Rubín, que hizo Gloria. Dice, una foto del Fashion Art Institute en el Hotel Guaraní, pero contanos quién sos, contame quién sos. Saludos María Eugenia, de gente, a Melvin Roldán también, le mando saludos, de gente de arte, y le mando saludos. Bueno, fantástica la historia que estamos acá hablando, acá va fluyendo a poco ida. Así, esta historia, el Crucero 5, la historia de Raquel, fantástica. Yo me siento muy identificado con Raquel Fernández Casabianca, con la historia de esa historia, ese encuentro de cultura social, de diferencia social. De dos mundos. De dos mundos distintos, que en mi caso con mi papá, que andaba por el Miguel y la otra andaba por el otro lado, y entonces era una cuestión de diferencia, un choque que hace bien. Para mí, te juro, para mí es más grande que vos. Puedas contar tu historia, puedas expresarte de alguna manera, Raquel, en serio.
Ah, sí, claro. Eso es lo que nos enriquece porque yo siempre tenemos, a raíz de eso, una mirada más diversa. Sí. Y yo creo que tal vez eso me ayudó a ser tolerante en varios aspectos. Y no sé cómo se llama la palabra, que cuando eh, nada me asombra, pero todo me duele. O sea, ¿cómo decirte? Perdí la capacidad de asombro ante lo que vi y lo que me pasó. eh, me duele un poco todavía, pero he logrado, gracias a esa diversidad que pude ver, vivir siempre, eh, estar donde estoy, ser quien soy hoy en día. Tal vez me hizo más fuerte esa adversidad. Claro, la adversidad hace muy fuerte, hace más fuerte. Uno se construye a partir de lo que, de lo que vivió. Hay un filósofo, creo que Sartre es el que dijo que somos lo que hicieron con nosotros. Somos hoy lo que hicieron con nosotros, de alguna manera, no lo que hicieron no personas, sino los acontecimientos, todo lo que Lo que nos pasó. todo lo que eso nos construye de alguna manera. Así es. Bueno, yo en mi caso, mi papá salió, gracias a Dios, bueno, no tengo traumas de ese tipo, pero mi papá, les conté, caminó 3.000 kilómetros para huir del comunismo, estuvo y bueno, vino acá y resulta que todos los hermanos, comenzando por mi abuela materna y los hermanos de mi mamá, eran del Partido Comunista. Eran todos, y eran militantes, y bueno, subimos a convivir con eso, como dice Raquel, cada uno en su mundo. Nosotros éramos 9 hermanos y vivíamos en Paraguarí. Cuando yo hice allá hasta el 2º grado en la escuela católica. Por eso de repente te tengo que contar también de mi barrio de Paraguarí, porque sí, con la historia, claro. Transcurría entre Paraguarí. Yo le dije hoy, de Paraguarí no hoy, Asunción. Desde Paraguarí, transcurría entre Paraguarí y Asunción. Cuando estaba en el 2º grado, hice allá. Y venimos a Asunción, ¿por qué? Porque vinimos para estudiar danza con Madame Boitenco. Entonces siempre estábamos a la mañana en el colegio, a la tarde, de lunes a sábado, era con Madame Boitenco, todas las mujeres de por medio entramos, teníamos que ir a estudiar, declamación también, y que si yo estábamos siempre, nuestros padres nos ocupaban con actividades especialmente relativa al arte. Y Rubén, que era el menor de todos, ya hijo más conocido como Bisoca. Era ya hijo de viejo, digamos, entonces era más rebelde, era todo, y tenía mucha habilidad para pintar, y se fue, su maestro era Olden Jara en la Escuela de Bellas Artes, y un día vino reventado él así. ¿Y qué es lo que te pasa? Le dice mamá, bueno, ya se le iba a echar otra vez. Y dice, porque me ponen un modelo, algo que tengo que copiar, y yo no quiero hacer volar mi imaginación, no quiero una cosa. Entonces se rebelaba y no terminaba por ese tipo de... Mi otro hermano, Oleg, había sido mejor alumno en Paraguarí, se recibió desde el mejor alumno, papá lo premió y le trajo acá al colegio Goethe. Estuvo en el 2º curso, ya le echaron. ¿Por qué? Porque tenía su pandilla de jóvenes y no encontraba mejor cosa que hacer, que una vez le pusieron un bocabicho ese grande a la profesora bajo su asiento, de su silla, cuando ya se sienta, eso revienta. Y se les expulsó a varios alumnos, mi hermano entre ellos. Entonces papá le lleva otra vez a Paraguarí, se va allá, estudia, papá enseñaba en el colegio allá y era su profesor, papá era su profesor en varios. Y Rubén comenzó así como, realmente siempre fue muy disciplinado, pero después vino, encontró libertad en Asunción y continuó de esa forma. Por suerte. En Paraguarí, de querer hacer lo que a él se le antojaba. Entonces, a veces se iba al colegio, no presentaba todo, porque decía, no, el profesor es mi papá, voy a pasar. Y recordarás que anteriormente, si no pasabas, dependía del puntaje que tenías, si estabas todo aplazado, dependía del puntaje que tenías, no te aplazabas para febrero, pasabas a abril, ni siquiera tenías derecho a render en febrero, en abril. ¿Qué pasó? Llegó, se retiró, y papá le dejó, en toditas las materias le dejó para abril, sin contemplaciones. A Bisoca. A Bisoca, a su hijo. Claro. A su hijo, sí, porque no había con él. Eso sí que papá era muy estricto, no había con él. Entonces, bueno, y todas esas historias después que teníamos que ir para la Semana Santa, los fines de semana, irnos a Paraguarí, ir y venir. O sea, por eso mi vida vivía entre Paraguarí y Asunción y la Chacarita. Si era estricto. Le puedo hacer una pregunta. Sí. Voy a aprovechar la Sí. circunstancia porque siempre
estos oficiales del ejército imperial ruso eran medio nobles, o sea, tenían una educación muy superior, Sí. los que vinieron acá, la mayoría. Yo tengo la imagen hasta hoy porque el cine Granados era de mis tíos. El portero del cine Granados, don Pablo, yo no sé el apellido de él, pero don Pablo era un oficial del ejército imperial ruso, un señor alto de ojos celestes, de una educación, pero realmente así impresionante. Parecía, no sé, Conde. un conde. Y dice que ellos tenían como un rango de nobleza. Sí, muchos de los oficiales Sí. pero Sí. los otros no. En el caso de mi papá no. Él era oficial del ejército imperial, era capitán cuando la Primera Guerra Mundial y después la Revolución Sí. Comunista. Olga, Y- y era tu papá parte de los matemáticos rusos que fundaron la universidad, Sí. la La facultad de ingeniería. ingeniería? Sí, justamente ayer me enviaron un escrito, el 10 de marzo es el aniversario de fundación de la Facultad de Ingeniería, y justamente el primer decano fue un ruso, también está el profesor Chispano, estaba papá, y los ingenieros hasta hoy día recuerdan que la época de oro, De digamos, oro, profesores, sí. eran la época que estaban de profesores los Los rusos. Es que ellos armaban la universidad, que la armaron, facultad. y vos sabes que en la universidad hay una placa recordando, Mm. recordando a los profesores en el cementerio ruso del sur. Hay los alumnos, los exalumnos del profesor Chispano de Córdoba, porque él estuvo enseñando en Córdoba hace unos años atrás, vinieron a rendirle un homenaje, hay una placa, o sea, siempre sobresalieron. Y recordar a Belayev, recordar a Salajín, Belayev, yo tengo el libro que habla de Belayev. Eran matemáticos brillantes los rusos. porque, Germoliev, no olvidemos que Germoliev está escuchando la hija que se Sí, está, también. Sí, Germoliev, también el otro más. Sirvalín, ¿no? Sirvalín Sí, también, sí, sí. sí. La ingeniera Sirvalín, que era, Sí. bueno, y sabías que ellos no se pudieron recibir en Asunción. Los primeros 5 ingenieros no pudieron recibirse. El Pocholo Coda, el ingeniero Coda, papá María Eugenia, el ingeniero Jiménez, el ingeniero Jiménez, el ingeniero, el papá Jiménez Gaona. no, el papá la esposa tiene 102 años, doña Yolanda de Jiménez, en la calle Segunda. Y el papá de la arquitecta que vive en Italia, de Jiménez, María Gloria Jiménez. Ah, Él era uno de ellos, y los 5 tuvieron que irse a recibirse a Río de Janeiro, porque en Asunción no podían, los ferros que eran los ingenieros rusos, rusos. no le permitieron recibirse acá. No pasaba. Si no pudo, si el hijo luego ya no pudo terminar, fue aplazado de arriba abajo y Si no soca. la abonó a Pasa su que hijo, era menos a los lo extraños. sí. Sí, eso sí, él era implacable. El ingeniero Marcial Jiménez. el Marcial. arquitecto. El ingeniero era Marcial, el papá. Ah, bueno, puede ser. Que fue parte del proyecto de la Liga Bravalla de Fútbol, la Ah, ya. primer estadio. No, él era implacable, y con todos nosotros, con todo, era muy recto, con todo, con el dinero, y te daba, bueno, y de repente, y él te devolvía, y no deja nomás las monedas, no, recto, hasta el último. Y en el colegio militar, por ejemplo, él enseñaba moral militar y balística, y le daban 2 notas a sus alumnos. Uno le daba una nota por la asignatura misma, y la otra por ortografía. Y eso restaba, y eso que le restaba, sacó 10 en lo que era la materia, y sacó 3 en ortografía. Y lo siento, eso Ahora se 67. aplazarían todos. Eh, Ahora se eso aplazarían sí. todos. Y todavía En se- ortografía. cuando eso se podía hacer, y era una cosa que... Y menos redacción. implacable. Redactar en periodismo, los alumnos de hoy en día para redactar, ¿qué problema? Sí, y la que era profesora de la Facultad de Arquitectura se encontraba con graves problemas con sus alumnos de la Facultad de Arquitectura que no sabían redactar Sí, nada. El nivel de educación en lo que se refiere al lenguaje bajó muchísimo en el Paraguay. En todo, Anteriormente habían las profesoras, las antiguas maestras, ¿verdad? Que sabían la parte de gramática. Nosotros creo que somos una generación que casi no tiene errores de ortografía y de sintaxis graves. Pero después, con todas esas reformas educativas que vinieron, yo creo que de alguna manera se fue a pique la parte del lenguaje.
Primero porque se eliminaron la ortografía, que era una asignatura, digamos, era una parte muy importante, se eliminó, la caligrafía se eliminó y se eliminó la redacción así creativa, todo eso se fue eliminando, se redujo todo a unos tejas, a unas cuestiones que realmente no hacen favor al lenguaje. No quiero ser malo, pero hubo todavía uno de los de la reforma educativa, Sí. de los primeros. Y el tema que se le quitó del contexto a los chicos hoy en día, porque no saben Absolutamente. absolutamente qué pasa. Lo que decía el tema de la educación por el arte, nos enseñaban en el 75 a caminar por la calle, a conocer al panadero, al zapatero, al dar vuelta, contar la cantidad de árboles en la calle. Eso se perdió. Se enseñó en cuatro paredes pensando que vivimos en París, Londres o Roma. Esa es la realidad de la reforma educativa. Lamentablemente, decía una gran, vos como tu pariente, una gran educadora, decía, acuérdense de mí. Sí, vos sabés. ¿Decí quién es? Sí, Margarita Prieto Yegro. Ojalá tengamos Decía, 100 Margarita Prieto dentro de Yegro. 30 años, ustedes van a ver el resultado de esta reforma, dijo Sí. hace 30 años. Y hoy tenemos el resultado de la reforma. Yo Exactamente. siempre le dije la de forma, porque soy docente y es realmente terrible. No hace mucho estábamos así un grupo de amigas y estábamos hablando quejándonos así también de esto, de la reacción de los chicos, esto, de que no saben, hablando de la feria y cosas de los escritores de poesía. Entonces de repente salí yo y recité El Poncho del Arriero de Roa Basto. Dije esto y se quedó mirándome y me dice, ¿por qué sabes todo? Me dice, ¿por qué sabes todo? No me da que estudiaste, ¿verdad? No, le dije. Nacional de Niñas Nidia Sanabria Romero, era nuestra Sí, profesora. hace poco falleció. Sí, pero tenías que saber, y no es que te parabas y estaba todo así, sino que tenías que decir con todas las de la ley. Entonces, se enseñaba en todo, pero eso se sacó. Todo se eso sacó se sacó. todo. Y ahí- Habla un poco de cambio de tema, si radicalmente. Habla un poco de Primavera Gris, Raquel Fernández Casabianca. Bueno, ese es el quinto libro que publiqué. Trata un poco de la pospandemia, tiene cuentos, relatos y prosa literaria. Acá Ida tuvo la gentileza de hacerme la contratapa y quedé muy contenta. Es un despojo también de muchos dolores, pero también hay esperanza. Empecé un poquito a incursionar en la poesía y este año participé en un libro colectivo de poemas de amor que fue lanzado el 10 de febrero. Y ahora vamos a hacer un libro de poemas a la patria y a la madre. A mí me impactó el primer Papá Noel falso, me impactó. ¿Cuántos Papá Noel falsos debe haber? Sí, en realidad hay mucho de barrio también, Sí, sí. de muchos vecinos o de cosas que escuché de al lado, o de atrás o de lo que sea, o a mí misma que me pasaron. Y realmente me sentí muy contenta cuando pude también, hay un poco del despojo del dolor ahí y tratar de, siempre todo muy introspectivo lo mío, pero de repente también hay Es que cosas. la expresión esa cura, expresar cura. Ustedes que son escritoras, Sí, es una catarsis. Escribir es fantástico. Es algo fantástico. En nuestro grupo tenemos la suerte de pertenecer a un grupo fantástico porque tenemos una docente que no es que enseña ni que explica, ella inspira. El verdadero docente dice que no es el que enseña ni el que explica, sino el que inspira. Y más aún si estamos trabajando con la palabra, con el arte, el docente no te tiene que poner pautas rígidas, te tiene que inspirar a que vos crees tus propias pautas. Y eso es nuestra profe Irina Raffles. Quiero nombrarla porque Sí. es una gran profesora y una gran persona. Y gracias a ella nosotros, de alguna manera, bueno, ellas son más prolíficas que yo. Raquel, teníamos un compañero que ya no está con nosotros, lastimosamente, Raúl Silva Alonso, que le decía, vos tenés incontinencia editorial, le Incontinencia decía. literaria. Porque ella escribía, ella publicaba, que es una virtud gigantesca, que yo le admiro muchísimo, María Eugenia también, ella publicó. Yo un solo libro y siempre me inhibo mucho de escribir porque me parece que siempre tengo que seguir corrigiendo lo que escribo, lo que es también un poco ya un error, porque me voy quedando en un punto y no puedo pasar de ahí. Pero eso también es que, bueno, sí. Somos colegas del libro, entonces Tengo somos un solo libro. No, tengo una especie de anorexia editorial yo. Ella No, tiene pero- una exuberancia y yo una anorexia. Claro. Ahora yo terminé un libro de cuentos, terminé el esqueleto de una novela que tiene que empezar a entrar en revisión y luego tengo otro proyecto que es ya espiritual, que es el más ambicioso para mí, por eso es el que más tiempo me está llevando, porque la verdad que todo lo que pasé yo creo que por la fe que tuve el don de recibir,
es que pude salir adelante en varias adversidades que tuve, partida de seres queridos y muchas cosas. Entonces estoy muy agradecida. Y de una manera también yo le digo a mis compañeros que no quieren publicar, pero todo lo bien que escribí se queda ahí guardado en la nada, se va a perder. Entonces, no sé, a lo mejor tengo esa incontinencia, pero no sé. Raquel, No, un chiste era. Un chiste era Raúl, te digo. de Raúl Silva Alonso. Quiero preguntarte, Raquel, ya hablas de la fe. ¿Vos hiciste terapia? Sí, hizo psicoanálisis. Se Hice nota. psicoanálisis. Que no tiene nada que ver, que la gente cree 15 que años. La confesión es una cosa, confesarse. El sacramento de la reconciliación es maravilloso, es uno de los tesoros de nuestra Iglesia Católica, pero el psicoanálisis cura lo que es una afección de la mente. Sin pastillas. Sin pastillas, esa es la realidad. Y que hacemos la suerte de poder hacer eso, porque eso ayuda mucho y lleva a la expresión. Y quien creyera, en mi caso, Freud es el padre de eso. Y vos, a partir de un ateo, pudiste volver a tener fe. Es el mismo caso que en el caso mío. A partir de un ateo, pudiste tener fe de vuelta. Qué gusto. Y contando algo más, un poco relacionando con lo que decía María Eugenia, hace rato contaba, y cuando yo te decía, bueno, mi vida entre Paraguarí y Asunción, contaba lo de los Cambás. Yo tengo 2 libros y siempre me dicen, ahora ustedes también me invitaron para estar en EPA, Marcos Ibáñez me dice, tienes que ser socia de la CEP, y le digo, yo me siento cohibida con ustedes porque yo no soy escritora, yo hago trabajos de investigación, los libros que publiqué hasta ahora, que tengo 2 y uno está en proceso, son libros de historia, libros de investigación, y bueno, cuando tengo todo, tengo que recurrir a una escritora para que me dé esos giros idiomáticos que necesita, porque si no, yo escribo así como hablamos, coloquial, como me dice una amiga. Entonces, en mi libro Paraguarí, Imágenes de una rica historia, que publiqué en el 2017 con apoyo del FONDEC, es un libro álbum, y cada fotografía tiene su historia. Y está un capítulo que es muy desconocido, incluso para la gente de Paraguarí, porque se sorprendieron, que están sobre los esclavos, sobre los negros, que uno de los mayores campamentos de negros estaban en Paraguarí. Por eso me encanta que diga, él dice, es de Cambacocué, yo en Paraguarí nosotros le tenemos él es Cambacuá y en Paraguarí tenemos Cambacocué. Contaba mamá, éramos 9 hermanos, era la época, mamá también vivía entre Paraguarí y Asunción, detrás de su marido, la casa acá, entonces era la época que se podía tener empleada, que uno cuidaba a los niños, otro lavaba la ropa, otro tenía que cocinar, todo. Entonces ella contaba siempre que cuando tenía personas que eran así de tez oscura, que eran, se notaba que eran afrodescendientes, cuando le preguntaba de dónde sos, nunca decían que eran de Cambacocué. Siempre le decían a Cementerio Cupepe, o si no Sudamérica Iquere. El Club Sudamérica está pegado al club, al cementerio en Paraguarí. Entonces detrás de eso está lo que es donde estaba el campamento, la mayor cantidad de negros que había en Paraguarí. Entonces ellos se avergonzaban. Nunca decían somos de Cambacocué, sino que mamá eso contaba siempre. Y cuando yo hice este libro, le entrevisté a varias personas, vean, y me contaba una de las ya ancianita, falleció hace unos 2 años más o menos, me contaba ella que su abuela le decía que cuando la guerra, ellos escuchaban que decía, venían los cambás, y dice, corrían por los montes a esconderse, porque sabían lo que le esperaban, que iban a ser violadas, que incluso muchas de ellas murieron, y por eso ella le tenía miedo a la oscuridad y a los montes muy tupidos, así, porque la abuela le transmitía ese terror de correr. Es lo que contaba un poco tu mamá también de eso. Qué genial esta tarde, damos un último corte, después vamos a seguir hablando de Cambacocué, de Paraguarí y de muchas cosas. Mira, yo le dije, hoy hablas de Asunción, de Chacarita, no de Paraguarí, pero terminamos hablando de todo y como debe ser. Cambacocué. Bueno, estamos acá en estos cuadernos de barrio con Ida de los Ríos, con María Olga Bisocolán, María Eugenia Yegros y Raquel Fernández Casabianca haciendo esto hoy, acompañándole a ustedes. Soy Tony Roberto, volvemos enseguida con Dora Gómez Bueno de Acuña. Estamos acá
La verdad que a veces, no sé si la gente va entendiendo lo que estamos hablando acá. Esto parece más una catarsis que un programa de escritoras de barrio, que son ustedes las cuatro. Este programa hoy nació por una equivocación por el Chacú que termina el domingo, que es una feria paraguayo-argentina del lado de Resistencia y de Asunción. Y me invitó María Eugenia Yegros, Malu, me invitó a su lanzamiento del libro y yo llego a la hora exacta, porque yo aprendí eso a hacer exacto en horario, y me siento y le encuentro a una persona, Chacho Fernández, me dice ahí, con su bastón elegante, me dice, ¿qué venís acá a lo de María Eugenia? Acaba de terminar, me dice, pero ¿cómo? Le digo, ¿cómo si empezó a las 7 en punto? No, empezó a las 6, una hora antes. Y ahí empecé a hablar con María Olga Fiso Colán, con Raquel, que me entregó este hermosísimo libro que estoy leyendo a poco, que es Primavera Gris, el libro de la feria, que está en el Hotel Excelsior hasta el domingo. Sí. Y bueno, las cosas, yo le dije a Ida, por favor, callate, Ida, ahora. Porque después del corte, estas cosas que estás hablando, no vamos a tener más nada de qué hablar después del corte, le dije a Ida de los Ríos. Pero bueno, ¿qué decís, María Eugenia? Nada, que yo quería seguir escuchando lo que contaba Olga referente a los cambá de Paraguarí. Los cambá de Paraguarí y la historia de los rusos, fantástico. Bueno, y entonces, mi mamá contaba eso siempre, que no querían contar, ellos se avergonzaban. Y cuando estuvo de director de un colegio religioso en Paraguarí, jesuita, el padre Alberto Luna Pastore, él visitó la comunidad y comenzó a hablar con ellos y él siempre contaba, estaba muy reticente, la gente no quería contar, se sentía avergonzado. Él de a poco fue hablando con ellos, les decía que tenían que estar muy orgullosos de su historia, de su arte, de su música, todo de a poco, así trabajó muchísimo con ellos y les devolvió la autoestima. Les devolvió, incluso se había formado un ballet igual al de Cambacuá, incluso un ballet. Tal es así que cuando la primera vez que yo tengo un centro cultural en Paraguarí, una biblioteca, ahora es un centro cultural hace casi 20 años, y la primera vez que participé con mi biblioteca en la Feria Internacional del Libro, cuando eso era toda la CLAP nada más, vino el padre Luna a presentar su libro Puporé, que él estaba regresando a la Feria del Libro de Buenos Aires, fue premiado como la mejor publicación bilingüe, ese libro, y él habla mucho en ese libro, Puporé, habla mucho de los cambá, ¿verdad? Y también después me fui adentrando más porque la Secretaría de Cultura me pidió apoyo para dar charlas y cosas así, sobre los afrodescendientes en Paraguarí, que fue la mayor cantidad de afrodescendientes que hubo desde la colonia. ¿Por qué? Porque la estancia jesuítica, cuya la actual gobernación era el casco principal de la estancia, tenía la mayor cantidad de negros, de esclavos. Si bien la congregación les prohibía a ellos hacer ese tráfico, sin embargo, por bajo de la mesa, como siempre, con autoridades de la colonia esa época y también quienes administraban a los jesuitas, ellos cuando llegaban venían los negros en barco desde Buenos Aires. Ya ellos tenían comprados los mejores, digamos, los jóvenes y las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes. Tal es así que la estancia, por eso que era la estancia más importante, la de Paraguarí, por la cantidad de esclavos que tenía. Y cuando se les echa a los jesuitas del Paraguay, es tan triste. En mi libro también están los documentos en donde se entregan los esclavos como objetos, no se entregan como personas, sino que entre los objetos que reciben las autoridades una vez expulsados a los jesuitas, figuran los nombres de los esclavos como objetos, como un objeto más de ellos. Y después muchas cosas, después ya en la época de don Carlos Antonio López, de repente que era gente joven y demasiado se procreaban, tenían muchos hijos, ya el Estado no podía mantenerlos. Entonces en San Roque González, que era Tabapí, decidieron hacer una subasta de esclavos.
se hizo una subasta de esclavos y ahí ocurrieron cosas muy tristes. ¿Por qué? Porque se trajeron familias, entre una de las familias de esclavos tenían 5 hijos y una niñita de unos 3 o 4 años y los otros ya chicos más grandes. Se hizo la subasta, el padre al padre lo llevó uno, a la madre otro y los chicos adolescentes llevaban otro y la niña quedó sin que nadie le compre y quedó sin familia, sin nada de nada. Después, el otro caso, por ejemplo, que una señora de Acaay le compró sin necesitar, le compró a una señora que estaba embarazada para llevarlo con su hija a tener, para que no tengan que separarlo. O sea, historias así muy, muy tristes y que desconoce gran parte de la población. Quiero volver a Asunción un ratito, a Chacarita, porque quiero alguien que hay que decirle, un asunceno que se enamora de una chacariteña y se queda a vivir ahí. Y hoy existe quiero que poner ese video. Hoy existe Chacatur por Grupo Cristian, que se quedó para siempre vivir en la Chacarita, un asunceno de Asunción y se quedó entre comillas, perdón, la redundancia, y se quedó ahí. Vamos a escuchar un poco de esto. Escuchar. Hola, somos la familia El Hashem. Nosotros somos franceses y realmente nos gustó muchísimo la Chacarita. La visita fue increíble. Los dibujos, la cultura paraguaya, pienso que nació también acá y hay que visitar. Super. Gracias, Cristian, por esta visita muy interesante. Cristian Gurú es un personaje único, pero también antes, porque estamos ya sobre la hora, y quiero poner también, tiene tanta identidad Chacarita que debería ser un ejemplo, porque también tiene su moda Chacarita Model, vamos a ver el último video de una moda. Y así observamos también la pasarela de las teens de la agencia Ricardo Jiménez. Chacarita Moda Sostenible, con presencia de modelos de la agencia Ricardo Jiménez, en coordinación y con el apoyo de Chaca Tours. Con un escenario maravilloso de fondo de la queridísima Casa Taaró. Observamos también la presencia de piezas impresionantes, de reciclados, de joyas artesanales Cateura. Es genial la identidad que tiene Chacarita. Así es, por eso a mí me duele tanto cuando de repente se relaciona a Chacarita con todo lo más, todos los ladrones, todos los drogadictos, todos los asesinos, todos son de la Chacarita. Y la gente originaria de Chacarita es gente trabajadora, gente que surgió desde abajo, que procura estar bien. Bueno, si hay marginales, son gente que se fueron a refugiar ahí y no son los oriundos, digamos, de ese barrio. Así que hay que desmistificar un poco y creo que Chacarita Tour hace cumple esa misión de sacarle a Chacarita ese mote, esa imagen de un barrio marginal Tu completamente. alumna Rosana te manda y dice, está muy contenta porque se va a ver la profesora Ida de los Ríos. Acá también dice, buenas tardes, mi suegro es el general Shegolev, ingeniero civil, militar, químico y Alina, y montones de títulos de reválido en Buenos Aires. Antes de vivir acá, muy amigo del general Visocolán, y Dalina Shegolev. Y Dalina, la esposa de Shegolev, ahí del barrio Pinosá. Pinosá también habla acá, dice, hablando también del tema de, acá dice, buenas tardes a tu invitado. Lo que pasó con los barrios es que
se cuadriculó y se dividió. Creo que en la época de Burro Filisola se cambió todo. Por ejemplo, nosotros éramos el legendario barrio Vista Alegre y después nos pusieron Petirosi. Y Vista Alegre pasó a otro lado. O sea, eso es lo que está mal cuando no hay una en todos los campos. Cuando van a hacer algo... Yo ya se le digo a la gente que quiere venir a hacer edificio al lado tuyo, no es que vos no quieras que haga, sino que te diga voy a hacer un edificio. ¿Y qué pensás vos? El trabajo social del diálogo ciudadano es lo que nos va a salvar. No imponer y a decir acá voy a hacer yo un edificio de 20 pisos al lado de tu casa y te enterás al día siguiente que ya estaba empezando el edificio, ¿verdad? Es lo que le pasa a la gente de Las Lomas. Por eso yo quiero vivir en barrio Tacumbú, el barrio de los amores y de los ríos. Sí, te voy a contar que es lo que decía eso. Mi barrio siempre fue Mariscal Estigarribia y mi calle era Luis Alberto Herrera. Hasta que después se cambió la calle se cambió por Juan Bautista Rivarola Mato. Sí. Es tan maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que la municipalidad le puso nombre así, Juan Rivarola. ¿Quién le conoce a Juan Rivarola? Y se amplió el barrio Los Laureles y resulta que ahora soy de Los Laureles. Y vos decís, ¿de dónde vivís? De Los Laureles. Y te miranlo así como si tenés toda la plata al mundo. Como que el barrio, ¿te puedo contar algo? Sí. Yo estoy investigando eso. ¿Por qué hay tantos errores en la nomenclatura de calle Asunción? Porque la municipalidad de Asunción le privatizó, entre comillas, el tema de la cartelería de los barrios de Asunción a una empresa, y esa empresa no tiene la capacidad de buscar información histórica. Por ejemplo, la calle Infante Rivarola es el teniente Rivarola, y es José Enrique Infante Rivarola. Y creen que el que hizo el cartel pensó que era de Infante de Infanta. Sí. Y también el clásico. Y ahí empezamos el tema. Ahí te voy a añadir un detalle. Sí. Le va a conocer ella. Mi calle se llama Teniente von Horosh, ¿verdad? Que era un ruso. Sí. El papá de Jorge. Sí, el papá del pintor. De mucho valor seguramente, pero eso fue una gestión de la esposa de él, que querían una calle con el nombre del marido. Y bueno, encontraron ese callejoncito de mi casa, que siempre se llamó Callejón 1 se llamaba. No, Callejón 1 se llamaba. Sí, así se llamaba, Callejón 1. Y resulta que el problema es que cuando vos tenés que dar esa dirección por teléfono es una tortura. Ahora por lo menos hay WhatsApp y podés escribir. Encima, la municipalidad cuando hizo el recapado de Santa Rosa sacó el letrero y ya no está más, ya no está señalizado. Entonces, la calle Von Horosh y los taxistas le llaman Von Horok. Entonces, tenés que decir, vivo en Von Horosh. ¿Y cómo es eso? Tenés que deletrear uno a uno. Es un poco penoso. Cuando vos llamás a Uber y pedís un taxi, un Uber a la calle Leandro Prieto, no encuentran, porque a Leandro Prieto le llaman Justo Prieto en el Google Maps. Si vos no pedís la calle Justo Prieto en el barrio, que hay en otra calle también figura ahí, y es el de Leandro Prieto. Y Juan Rivarola. Juan Rivarola. Sí. En fin. Pero estamos por irnos ya un poco ya sobre la hora, ¿verdad? Sí, un ratito, lo que decía Ida, entonces, justamente eso yo he visto en Paraguarí, recorriendo así, que yo encontré cerca de 150 calles sin nombre, porque hay varios nuevos. Entonces hablo yo con la comisión vecinal y todo, y me contó que sí que necesitan, y presenté un proyecto a la municipalidad, porque necesito trabajar con ellos, entonces estoy haciendo, eso es lo que está a medio hacer, las calles, la biografía de las calles. Estoy proponiendo nombres para las calles que no tienen nombre, pero trabajo con las comisiones vecinales porque quiero que salga de ellos. De ahí de repente había un médico, había un maestro, o un simple ciudadano que siempre trabajó por su comunidad, por su barrio, y que le quieren rendir un homenaje, y que salgan de ahí. Que salga ahí. Y me cuenta uno de ellos, sí hace falta, porque sabe que hace poco, señora, trabajamos mucho para tener un transformador de la ANDE, y vino y estaban contratados y dijo el nombre de la calle, y la calle no tiene nombre. Entonces nos dijo lo de la ANDE, no, nosotros tenemos prohibido ahora poner en calles que no tienen nombre, sin nombre. Y se iba, y otra vez ya nos costó. Entonces dijimos, no, bueno, a calle última en Goñas de Noche, y se llama esa calle ahora registro como calle última, porque era la última calle antes un campo comunal. Entonces estoy trabajando en eso ahora. Creo que solamente Asunción y Concepción tienen un libro con las diferentes, hace mucha falta.
Sí, nos estamos yendo. Raquel, esto sirve para... Yo tengo contigo mucho que hablar todavía por el tema de las diferencias, bueno, no sobre todo el tema de esa cosa como dualidad en una historia personal que hace que uno tenga choques y tenga mucho dolor, pero también te hace más fuerte. Resiliencia. Y sobre todo la expresión, que la expresión te ayuda muchísimo. Yo sé todo lo que pasó, la historia de tu mamá, por Liz, por tu hermano, por tu sobrino, la historia del doctor Fernández. Y es muy fuerte la historia que ella nos contó hoy. De muchas familias. Sí. Realmente yo tuve la gracia de poder expresar en palabras algo que tenía atragantado acá. Claro, y que mucha gente sí atragantada. Siempre le animo a la gente que escriba lo que le venga. Es un desahogo y después queda un testimonio. O que dibuje lo que haga, que se exprese. Exacto, que lo dibuje, que sea. que una escultura, una cerámica, lo que sea, pero sacar ese dolor y canalizar. Así es. Yo no tengo que ir, pero antes de irme, yo todavía no pude hacer un homenaje a Alejandra García. Ah, sí. Una gran artista. Yo no la conocí personalmente, lastimosamente, pero gran artista y tengo entendido, una excelente persona. Así es. ¿Puedes poner la imagen? Yo mañana voy a hablar sobre Alejandra García y memoria. Realmente... Qué linda niña. ¿Para qué hablar si mañana tengo escrito y les escribo? Te escuchamos mañana. Te escuchamos mañana. Así. Esto ha sido Cuadernos de Barrio. Chao.